impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Señor nuestro Dios Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti, Señor, presentando nuestros corazones, presentando nuestra vida, rogándote, Señor, que tú, Señor, como decía tu hija, me des lengua de discípulo, me des lengua de sabio, para poder trasladar, Señor amado, una palabra al agobiado, al cansado, y de esta forma sea levantado por tu palabra, Señor amado. Háblanos a todos nosotros que queremos ser enseñados, queremos ser pastoreados, Señor, por ti, pastoreados por tu palabra, Señor. Tu palabra sea lámpara a nuestros pies y sea lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a poder trasladar, Señor, esta palabra a tu pueblo y que este mensaje venga, Señor amado, a bendecir nuestra vida, todos unidos, Señor amado, recibiendo tu palabra, y que este mensaje alcance a aquel que lo oiga, a aquel que lo vea, donde sea que llegue, Señor, donde sea que se conduzca por tu voluntad, Señor amado. ¿Quién sabe? ¿A quién sabe, Señor amado? Ninguno de nosotros puede saber a quién le va a alcanzar el mensaje de Señor, de nuestros contactos. Solamente tú conoces aquello, pero nosotros, Señor, aquí estamos dispuestos a poder llevar esta palabra a quien la pueda necesitar. Háblanos, Señor, bendícenos. Nos preparamos para ser enseñados por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como bien le dije, hoy vamos a estar compartiendo esta enseñanza, los tipos de mensajeros. Estuvimos viendo, ¿verdad? Y yo le dije algo el día domingo. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, en ninguna manera estaba buscando la gloria humana al poder trasladar un mensaje espiritual basado en la palabra del Señor. Y la Biblia, ¿verdad?, nos exhortó por medio de esas palabras del apóstol Pablo que si él buscara la gloria de los hombres, sin lugar a duda, entonces dejaba de ser siervo del Señor. Pero es interesante que el mensaje, ¿verdad?, de Gálatas capítulo 1 menciona que si un ángel del cielo o aún ellos mismos os anunciara un mensaje distinto al que habéis recibido, entonces el tal sea un anatema. Anatema es la palabra que habla acerca de algo maldito. Es importante entender que si hay un mensaje, es porque hay un mensajero. En otras palabras, le podríamos parafrasear eso. Si un ángel del cielo enviado, o aún un mensajero enviado, os entregara un mensaje distinto al que habéis recibido, el tal sea anatema. Ahora, es muy importante entender que todo enviado tiene una fuente. Todo mensajero tiene un enviador, por decirlo de alguna manera. Toda flecha tiene un arco. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros vemos un mensajero, lo que entendemos con ese mensajero es que carga un mensaje, pero el mensaje no es de él. El mensaje a alguien se lo entregó para llevar, a alguien se lo trasladó para que lo llevara. Entonces, la pregunta, ¿verdad?, que aquí estuvimos desarrollando el día domingo es si es el tiempo de los mensajeros. Quiere decir que hay distintos tipos de mensajes. Y todos estos mensajes van a ser confrontados. Hay mensajes sociales, hay mensajes humanistas, hay mensajes religiosos, hay mensajes espirituales, hay mensajes anárquicos, hay mensajes inmorales, hay mensajes filosóficos, hay mensajes, ¿verdad?, progresistas, fascistas. Hay mensajes, hermanos amados, que están sectarios, fuera de toda norma bíblica. Bueno, hay distintos tipos de mensajes. Y la Escritura, ¿verdad?, nosotros nos enseña por el apóstol Pablo que iban a venir días y tiempos peligrosos
donde la gente se iba a amontonar a escuchar a escuchar maestros que vengan a satisfacer sus propias concupiscencias. ¿Y por qué se da esto? Porque van a tener comezón de oír. Y hoy yo quisiera agregarle algo, ¿verdad? A esta línea de pensamiento, es que la gente ya no tiene solamente una comezón de oír un mensaje, sino que hoy la gente, ¿verdad?, está viendo. Y hay una frase que sale que una imagen vale más que 1000 palabras. Y hay imágenes que quedan tan marcadas en el consciente, en el subconsciente de las personas que están asociados, ¿verdad?, a un mensaje. ¿Ok? Entonces, mire qué tremendo es esto, que primero debemos, ¿verdad?, entender que si hay un mensajero es porque hay alguien que lo ha enviado. Y si hay un enviado como mensajero, ¿verdad?, quiere decir que hay algo, hay un mensaje que se tiene que trasladar y hay alguien que tiene que ser receptor de aquello. En otras palabras, ¿verdad?, el ciclo normal de la comunicación es que tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Ahí de una manera clara, un emisor y un receptor, es decir, una fuente y un receptáculo, ¿verdad? Una fuente y un receptáculo. Entonces, cuando nosotros miramos, la pregunta sería entonces que debemos comprender qué tipos de mensajeros nos vamos a encontrar para poder discernir el mensaje, para poder discernir la voz que está involucrada. Recuerde que el vehículo del Espíritu es nuestra voz. Ese es el vehículo del Espíritu. La Biblia dice en San Juan 6, verso 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El vehículo del Espíritu es la voz, traslada espíritu y traslada vida. Es así como yo le enseñé que detrás de cada cultura hay un espíritu. Detrás de cada ley hay espíritu. Detrás de cada, ¿verdad?, fiesta hay espíritu. Hablando un poquitito acerca también de esta semana que hay una fiesta pagana llamada Halloween, ¿verdad? Hay detrás de eso un movimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos que poder visualizar. Es muy extraño ver un mensajero que corra solo. Siempre tiene que tener una fuente. Ok, entonces adentrémonos un poquitito a ver unos minutos acerca de esta temática. Tipos, ¿verdad? Los tipos de mensajeros. Ok. Y aquí quisiera poder trasladar acá estos mensajeros de engaño. Y es un párrafo muy conocido, pero no por ser conocido quiere decir que se entienda. Mateo 24, verso 24, dice, porque aparecerán falsos cristos. En alguna traducción que usted puede estar leyendo, se lo voy a mostrar acá en grande para que usted pueda leerlo también bien en su casita. Mateo 24, verso 24. Porque aparecerán falsos cristos. Usted tiene ahí en su versión, puede tener otra traducción que diga falsos mesías y falsos profetas, es decir, falsos mensajeros. Al margen, hermanos amados, de lo que usted pueda imaginar, los falsos profetas y los falsos maestros se desprenden desde la congregación, la iglesia. No va a encontrar usted falsos profetas que está ligado, ¿verdad?, a un concepto fuera de lo religioso. ¿Ya? Para que nosotros miremos que ahí hablan de falsos profetas y falsos maestros que se desprenden de un ambiente que tiene una instrucción religiosa o bíblica, por decirlo de alguna manera, pedagógicamente. ¿Ok? Que harán grandes señales milagrosas. Y ahí está una gran herramienta de las tinieblas para confundir, para separar, para apartar. Y prodigios con objeto de engañar. Con el objeto de engañar. Y mire qué interesante es este punto. Si fuera posible, incluso a los que Dios ha elegido. Ellos buscan aún engañar, si fuera posible, a los que Dios ha elegido. Ahora, mi intención, ¿verdad?, en este punto no es quizás alargarme en lo que tiene que ver con los engaños, porque para eso le recuerdo que le hice una predicación entera de los escatoengaños. Y eso está en la serie, ¿verdad?, de los peligros escatos. Ahí busque
los peligros de engaños, los escatoengaños. Ahí explicamos qué tipo de engaños iban a haber y lo hablamos largamente. Así que no es mi intención poder quedarme pegado en eso, sí repetir algunas cositas, pero no el punto, el epicentro. Es interesante poder ver que Cristos es la palabra que nos habla de ungidos. En otras palabras, estaba hablando porque aparecerán falsos ungidos y falsos mensajeros que harán aún señales y prodigios con el objeto de engañar, y si fuera posible, aún a los que Dios ha elegido. Y es interesante poder ver porque la Biblia habla de tres grupos: llamados, escogidos y fieles. Si usted quisiera ponerlo en una línea, bien digo, usted podría poner a los llamados en el atrio. Pudiese poner a los elegidos en el lugar santo, hablando del tabernáculo. Y pudiese poner, ¿verdad?, a los fieles en el lugar santísimo. Llamados, escogidos y fieles. Estos grupos, ¿verdad?, también van con el Señor. Lo interesante es que a los llamados fácilmente los pueden engañar. A los escogidos intentarán engañarlos y algunos van a trastabillar, van a fallar, se pueden desviar, se pueden enfriar. Pero los fieles no los engañan, porque los fieles de alguna manera caminan juntamente con el Señor. Tienen al Señor sobre, con y dentro de. Sobre, con y dentro de. Entonces es muy difícil que engañen a un fiel. Ahora, la operación de engaño es muy fuerte. La operación de engaño es muy fuerte. La Escritura habla y nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 5, los pensamientos de los justos son rectos. Eso dice Proverbios 12, verso 5. Mas los consejos de los impíos, engaño. Mire los consejos de aquellos que no tienen piedad. Los consejos de aquellos que no tienen piedad trasladan engaños. Por eso, hermanos amados, que volvemos a la carga con lo que dice la Biblia. La Biblia dice, todos los hombres proclaman su piedad. Todos los hombres proclaman su piedad. Pero ¿quién de ellos dirá verdad? ¿Dirá la verdad? Entonces mire qué tremendo es que todo movimiento de engaño, todo movimiento ajeno a la piedad, trasladará consejos engañosos, discursos engañosos, promesas engañosas, porque su fuente no está en la verdad, porque su fuente no está en la piedad. Mire esto, otra espiguita ahí. Hechos capítulo 13, versículo 10. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Esta es la palabra que le está entregando, ¿verdad?, Pedro a aquel que quería comprar algo de parte del Señor. Enemigo de toda justicia. Mire el patrón que se repite. Proverbios 12, verso 5. Los pensamientos de los justos son rectos, justos. Hechos 13, verso 10. Enemigo de toda justicia, porque está lleno de engaño. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, fíjese qué interesante es que la operación de engaño es aquella que quiere trastornar los caminos rectos del Señor. Permítame decirlo de esta manera. Los mensajeros de engaños ven que hay un camino que es recto, pero a través de la operación de engaño quieren que los rectos dejen de ser justos al tener pensamientos apartados de la piedad, apartados de Dios, o recibiendo consejos que su fuente no está en Dios. La operación de engaño es aquella que busca trastornar el camino recto del Señor, porque es enemigo de toda justicia de Dios. Yo quisiera, ¿verdad?, que hubiera muchas personas cristianas
que así como piden justicia terrenal, buscaran la justicia del reino de Dios? ¿Cuántos cristianos no debiéramos nosotros ver de rodillas? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, oramos para que se manifieste tu reino y tu justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿quién busca el reino de Dios primeramente? Hay mucha gente que busca de primer lugar lo terrenal. Busca de primer lugar las cosas terrenales, pero no busca de primer lugar lo eterno, lo inconmovible, lo inmutable, sino que busca lo corrompible, lo pasajero, lo terrenal. Que Dios nos ayude en la operación de error. Proverbios 12, verso 7. Este es el mensaje engañoso. Este es un tipo de mensaje. El mensaje engañoso que quiere trastocar tu caminar y que quiere apartarte de la piedad, porque este es el mensaje engañoso. Proverbios 12, verso 17. El que habla, mire lo que dice la palabra del Señor. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. El testigo mentiroso, aquel que se muestra como alguien que verdaderamente está viendo las situaciones realmente, es un mentiroso. Alguien que busca engañar, pero no está diciendo la verdad. Ahora, Primera de Tesalonicenses 2, verso 3, dice la escritura en adelante: porque nuestra exhortación, dice Pablo, el apóstol, no procedió de error. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza. Es decir, el mensaje, el tipo de mensaje verdadero, en contraposición del mensaje de engaño, es decir, mensajero de, hermanos amados, verdadero versus mensajeros de engaños. Los mensajeros de engaños buscan trastocar los caminos del Señor, buscan apartar a la gente de la piedad, no están hablando en verdad, son testigos mentirosos. En cambio, el mensaje verdadero no procede de error, su fuente no es el error, ni la impureza, ni fue por engaño. Verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Mire qué tremendo es esto, que una cosa, hermanos amados, es ser hijo del Señor. Una cosa es ser un servidor. Otra cosa es llegar a dar la talla, el perfil, para que Dios te apruebe como su mensajero, como aquel que va a llevar su mensaje. Hermanos amados, por eso que el apóstol Pablo dice: doy gracias a Dios que Él me tuvo por digno de ponerme en el ministerio, por digno, me tuvo por digno, no lo era, Él me tuvo por digno. A saber qué cosas Dios ve en ti y Dios ve en mí para poder, hermanos amados, aprobarnos como sus mensajeros, sino que según fuimos aprobados, Primera de Tesalonicenses 2, verso 4, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres. Nunca un mensajero fiel comprometerá el mensaje de la verdad por simpatizar a los hombres. Ningún mensajero fiel va a comprometer el mensaje de la verdad por simpatizar o caerle bien a los hombres. Eso es lo que dice acá. No lo digo yo, lo dice su palabra. Primera de Tesalonicenses 2, verso 4. Sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, dice Pablo, ni de otros, aunque pudiésemos seros carga como apóstoles de Cristo.
En otras palabras, el apóstol estaba refundando y manifestando la veracidad de lo que es un ministro, un mensajero competente versus el mensajero de engaño. Un mensajero de verdad va a buscar llevarte a la piedad, va a buscar que te mantengas en los caminos rectos del Señor, va a ser un testigo fiel, no un testigo mentiroso. Por otra parte, un mensajero de engaño es un falso ungido, es un falso profeta, un falso mensajero. Podrás ver tú que tenga cosas así como el mago, te va a sacar una carta bajo la manga, te va a sacar una paloma por ahí por el hombro, para poder distraerte. Es que eso es lo que pasa con la gente, hermanos amados. La gente es desmemoriada, la gente pierde la memoria. Sí, hermanos amados, aún en los mismos textos que están en la humanidad, enseñan la forma de manipular las masas, técnicas humanas, diabólicas, para poder arrastrar las masas. Eso aún usted, si yo se lo enseñé en la ventana de Overton, la forma de manipular toda la información a través de la televisión, a través de la literatura, a través de las redes, a fin de legalizar lo ilegalizable, aceptar lo inaceptable, aprobar lo improbable. Que fuera a aceptar algo, aprobarlo. Hermanos, son formas de manipulación diabólicas. Entonces, mire qué tremendo es esto, que cómo manipulan y arrastran. Y cómo manipulan y arrastran, porque la gente, hermanos amados, no tiene memoria. Aún, hermanos amados, poblaciones, tribus y gente, ¿verdad?, originaria de ciertos lugares que fueron conquistados. El mismo ejemplo de la conquista de los bolivianos, hermanos amados. Bolivia, un lugar que estaba lleno de oro. Entonces vinieron los españoles y vieron que estaba repleto de oro. Pero ellos no sabían que tenían oro, no sabían que eran ricos. Entonces empezaron a vender todo. ¿Le parece algo familiar la historia? Empezaron a vender todo porque los españoles le dijeron, mira, nosotros tenemos acá un espejito. Y el espejito, mira, entrega reflejo. Y los bolivianos empezaron a mirar el espejo y empezaron a decir, mira el reflejo, mira el reflejo. Entonces los españoles dijeron, dame ese oro, dame esa piedra por este espejo. Y los bolivianos tenían un montón de oro y ellos tenían espejo. Y les cambiaron oro por espejo. Los engañaron. Le robaron, hermanos amados, su riqueza por algo, hermanos amados, completamente básico, por decirlo de alguna manera. Entonces la gente no sabe identificar, hermanos amados, la operación de error cuando no está caminando, hermanos amados, con una revelación del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante para la iglesia de Cristo en el tiempo final tener un adiestramiento en la palabra de verdad. Adiéstrate en la palabra de justicia, adiéstrate en la palabra de verdad, porque o si no, hermanos amados, desde el mundano más grande te va a dar vuelta, desde la persona que tenga, hermanos, la locuacidad más grande en el mundo te va a engrupir con sus engaños, con sus promesas, con sus ideas, y tú vas a creer ahí, sí, yo te creo, cuando la Biblia te está diciendo que todo hombre proclama su propia piedad, pero de ellos no proviene la verdad. La verdad está en su palabra. La verdad está en Cristo. Entonces la Biblia dice, miradme a mí todos los términos de la tierra. Mirad al Señor. Mire lo que es la operación de error. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 5. Este es el mensaje del engañador. Los mensajeros de engaños. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, eso lo dice el apóstol Pablo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a su parousia y nuestra episinagoge, nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 1. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cómo así? Si habla de que fácilmente mueven tu forma de pensar por una operación de engaño,
quiere decir que tus pensamientos no están sólidos, no están cimentados. Y por eso cuando la Biblia dice hacéis bien por el apóstol Pedro en poner, en seguir la palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, habla acerca de afirmar la mente o afirmar los pensamientos, aplicarse a poder darle un seguimiento a la palabra y a la enseñanza que te alumbra en un lugar oscuro. Os rogamos que no sea fácilmente de mover de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Cuál es, hermanos amados, el vehículo del espíritu? La voz. En otras palabras, no te conturbéis ni por voz, ni por palabra escrita, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Pablo hablando en aquella época a los de Tesalónica. Y luego esa carta a todos aquellos que podían leerla. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el asirio. Hermanos amados, conocido de distintas formas en la escritura, ¿verdad? El hijo de perdición, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, el arrebatamiento, ¿verdad? Nuestra episinagoga con él tiene que venir acompañado con un movimiento previo de apostasía y viene con la manifestación, con los tintes de el reconocimiento del hombre de pecado, hijo de perdición. Tiene que manifestarse. Es por eso que aún la iglesia novia debiera, por lo menos en el momento del arrebatamiento, ya tener relativamente identificado a quién va a ser el anticristo, por decirlo de alguna manera. Ahora yo quisiera expresarle también esta verdad. Qué tremendo es que los mensajeros de engaños están arrastrando a muchos a una apostasía. Gente que está en la fe, o gente que estuvo en la fe, o gente que, hermanos amados, en algún momento estuvo en la fe y está lejos de los caminos del Señor. Qué terrible es la operación de engaño y que arrastra mucha gente a la apostasía. Apostasía, en una definición simple, abandonar la fe. Muchos cristianos que estuvieron en la fila dejaron de creer. ¿Por qué? Porque la operación de engaño, el mensaje de engaño los perturbó. Los hizo trastabillar, los hizo retroceder, los hizo salirse del camino y empezaron a creer a mentiras. Empezaron a creer a mentiras, espíritus de engaño. Dios, hermanos amados, nos ayude. Mire qué tremendo es esto. Para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone. Ponga atención a esto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ponga atención acá, porque el movimiento del anticristo no es denominacional. El movimiento del anticristo es, hermanos amados, según la Biblia, es aquel que se opone a todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto a Dios. Hermanos amados, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora me interesa, hermano, algo muy cercano. Muy cercano. Semanas anteriores destruyeron un templo católico. Y la gente aplaudía y la gente vitoreaba esa destrucción de ese templo. Hermanos amados, porque la operación de error que está detrás de ese mover, de ese movimiento, es el espíritu del anticristo. Se opone a todo lo que se llama Dios. Entonces ellos piensan que están en contra de su creador. En contra, hermanos amados, de lo que representa ese templo. Y lo que representa ese templo, entre muchas cosas, para ellos representarán
abusos, violaciones, descaros, estafas, robos, religiosidad, hermanos, una ley opositora o enseñanzas opositoras al libertinaje, a saber qué es lo que piensa la gente, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que detrás de ese movimiento está el espíritu del anticristo. Entonces el espíritu del anticristo que se levanta contra Dios y todo lo que se llama Dios ya está operando en el mundo entero. O si no, no escucharíamos nosotros mensajes de hay que sacar a Dios del Senado. Hay que sacar a Dios de la educación, hay que sacar a Dios de las calles, hay que sacar a Dios de las vidas, hay que sacar a Dios de nuestros juramentos, hay que sacar a Dios de todo. Hermano, pero si para el ateo Dios no existe, entonces ¿por qué le interesa tanto sacarlo? Si no existe. Pongámonos de acuerdo en esto. Dicen que son ateos y quieren sacar a Dios de las cosas, pero si no existe. Para ellos no existe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y si no hay Dios y no existe, ¿por qué quieren sacarlo de todo? Pongámonos de acuerdo. Porque no saben, porque el mover de engaño, el mensaje de error, el mensaje de engaño, hace que la mentalidad de la gente que no está cimentada en Cristo se perturbe y se aparte de la verdad. Es por eso que tú y yo tenemos una tarea muy importante. Cada día que avanza el encuentro de nuestro Señor, tenemos una tarea muy importante a desarrollar. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe y ser capaces de poder trasladar el mensaje con vehemencia, con autoridad, con firmeza, con carácter, sin vergüenza, hermanos amados, con una templanza, con una robustez tan fuerte, tan sólida, que no te hagan trastabillar, que no te hagan desviar de aquello que tú has recibido. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermanos amados, qué importante es poder ver este punto. Qué importante es poder ver que esta manifestación se va a dar. Ahora ponga atención, el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Ponga atención, teológicamente muchos han enseñado que lo detiene es el Espíritu Santo. Mentira, no está bien eso. Porque el Espíritu Santo luego del arrebatamiento igual se va a quedar, porque van a haber cristianos que se van a quedar, entonces sigue estando con ellos, pero no va a ser una obra de arrepentimiento y conversión en gente que quiera recibir a Cristo, porque el mensaje de la gracia termina hasta ahí. Hasta el tiempo de los gentiles, cuando termina el arrebatamiento, termina hasta ahí. Luego entonces Él viene a acompañar a los que se queden. Pero va a estar el Espíritu Santo. Entonces no va a ser el Espíritu Santo el que detiene la aparición del inicuo. Hermanos amados, así es lo que dice aquí la Escritura. Luego dice, no, lo que lo detiene, la aparición en la iglesia. Mentira, porque luego que venga el arrebatamiento, va a haber igual iglesia que se va a quedar. Entonces lo que lo detiene completamente, hermanos amados, lo que lo detiene para que se manifieste completamente es una virtud, podría ser una virtud llamada amor, una virtud llamada piedad, hermano, pero es una virtud, pudiese ser una virtud. Entonces mire qué interesante es poder ver este punto. Por eso que la iglesia tiene que aprender a caminar en lo que es la piedad, basada en la palabra del Señor. Ahora, mire qué interesante es poder ver esto. Verso 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Por eso que es una virtud.
Y entonces se manifestará aquel inicuo completamente, a quien el Señor matará con el espíritu su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es luego de los 7 años, ¿verdad? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios y todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ponga atención acá, el verso 10 es determinante. Todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos amados, la salvación se acompaña o viene acompañada con la verdad del mensaje. Nadie va a alcanzar salvación si no oye la verdad del mensaje. La Biblia dice, venga tu salvación conforme a tu palabra. La gente quiere salvarse de muchas formas y de muchas maneras. La gente quiere salvarse por obras. La gente quiere salvarse por pensamientos. La gente quiere salvarse por ideales, por enseñanzas familiares, de muchas formas. No hay persona que parte de la tierra que no se vaya al cielo. Ya se fue al cielo a descansar. ¿Qué le hace pensar que se fue al cielo? Es la definición que ellos tienen de la persona o de lo que ellos creen. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Todo engaño e iniquidad para los que se pierden, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Cómo así, pastor? Es que si tú rechazas la verdad, entonces Dios dice, perfecto, me rechazas a mí. Esto fue el pecado de Israel. El pecado de Israel. Han desechado a Dios, fuente de agua viva, y se han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces el Señor viene acá y dice, ¿me rechazas a mí? ¿Rechazas la verdad de mi amor? ¿Rechazas la verdad de la salvación que te di por medio de Jesucristo? Entonces yo me aparto. Y como Dios se aparta, queda al amparo de la operación de engaño. Eso es lo que se refiere con que Dios le envió un poder de engaño. No es que te voy a engañar, sino que se aparta y te cae la influencia de las tinieblas. Es una operación de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué cosa tremenda complacerse en la injusticia. Qué cosa tremenda es ser cristiano y deleitarse en el pecado, deleitarse en la inmoralidad, deleitarse en la indecencia o aprobar lo indecente, lo que Dios aborrece. Qué cosa tremenda es esta. Yo no puedo amar lo que Dios aborrece, ni puedo estar de acuerdo con lo que Dios detesta. Eso no es para un cristiano, eso no es para un verdadero hijo de Dios. Por eso acá dice, son condenados los que no creen a la verdad, y la verdad de Cristo está en su palabra. Cristo es la verdad, hermanos amados, y la verdad es su palabra, sino que se complacieron en la injusticia. Qué cosa tremenda es esto. Wow. Mire qué tremendo tiempo. Bueno, se me fue el tiempo. Voy a avanzar con algo para contarle otro más. Qué tremendo es el mensaje de error, número 1. Porque estamos sabiendo los tipos de mensajeros. Estos son los mensajeros del engaño. Ahora mire, el mensajero cruel, como dice su palabra, Proverbios 17, versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Qué cosa tremenda es caminar en rebeldía, hermanos amados. El sistema entero, el mundo entero está en rebeldía, está en anarquía, en contra de la autoridad, hermanos amados, y ya un tema aparte, en contra de la autoridad legítima en la familia, los padres, los hijos contra los padres, en contra de la autoridad académica, alumnos en contra de profesores, en contra de la autoridad, hermanos amados, del gobierno civil, las autoridades que nos permiten el orden, en contra de las autoridades, en contra de las autoridades que nos gobiernan, en contra de las autoridades, hermanos, en contra de los líderes espirituales legítimos, también en contra de ellos. Porque hay una operación de rebelión y de anarquía. Y ahí usted puede ver la influencia de ángeles caídos. Porque los ángeles caídos son los que ministran rebelión.
ministran rebelión. Cuando usted vea rebelión, va a reconocer la influencia de un ángel caído. Ahora lo interesante es ver, el rebelde no va a encontrar el bien. El rebelde no busca sino el mal. ¿Saben lo que va a encontrar el rebelde en su camino? El mal. No va a encontrar el bien. No hay ningún rebelde en la Escritura que vaya a encontrar bien en su camino de rebeldía. Todo el camino de los rebeldes en la Biblia terminaba mal. Si no había arrepentimiento, terminaba mal. Y la Escritura aquí lo repasa y lo dice. Y dice, y mensajero cruel, un mensajero cruel será enviado contra él. Ojo con eso, que aquí vemos otro tipo de mensajero. El mensajero cruel. ¿A quién le cae el mensajero cruel? A aquel que está en rebelión. Pastor, y en términos concretos, ¿quién es el mensajero cruel? Miremos lo que dice Torres Amat. El malvado anda siempre armando rebeliones. El malvado anda armando rebeliones. Pero el ángel cruel, mire, el mensajero cruel, aquí Torres Amat lo traduce como ángel, será enviado contra él para castigarlo. Mire qué tremendo. El mensajero cruel es aquel que viene para castigar a aquel rebelde. En otras palabras, viene, hermanos, para causarle dolor, para causarle daño. El mensajero cruel es aquel que te incita a la rebelión, pero luego te atormenta con la rebelión. Es que eso lo he enseñado, hermanos, en otras ocasiones. El enemigo busca cegarte cuando estás haciendo lo malo, y cuando logra su cometido, te atormenta. Te atormenta, te quita la venda, te quita el engaño, para que tú veas lo corrompido, lo que has perdido, lo que has involucionado, lo que has dejado en tu camino por la operación de engaño. Mire, una versión castellana dice, el rebelde solo busca problemas. Le enviarán un cruel mensajero, aquel que vendrá a darle castigo. Un mensajero cruel, alguien violento, alguien feroz, alguien osado, alguien que es, hermanos amados, que le va a causar dolor mortal. Qué tremendo, hermanos amados, ese tipo de mensajero. Ay, hermanos amados, mire ese mensajero de amenazas. Dice acá la palabra, Primera de Reyes 19, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Mira, ¿a quién le mandó un mensajero a Elías? Con este aviso: esto me hagan los dioses y esto me añadan, si mañana a estas horas no hago contigo igual que se hizo con cada uno de aquellos. Jezabel queriendo tomar venganza de lo que Elías había hecho con los profetas que había decapitado. Entonces viene Jezabel y manda un mensajero con amenaza. Es que mire, las tinieblas van a operar con mensajeros de amenaza. En mi vida, hermanos amados, yo he tenido, hermanos, amenazas. Y también hemos tenido visiones donde han aparecido apariciones de entidades espirituales amenazándonos. Amenazando a nuestras hijas. Amenazando a la obra. Hermanos amados, ¿por qué? Porque son mensajeros que buscan amenazar para amedrentarte. Ahora te quiero hablar en el nombre del Señor y de parte de Dios como mensajero de Él. No tengas miedo a ninguna amenaza de las tinieblas, porque las tinieblas no tienen poder contra ti. No hay ningún pelo de tu cabeza que puedan tocar si no es por la voluntad del Señor nuestro Dios. Quiero que sepas y quiero que recibas esta palabra. El que habita en ti es más grande que el que está en el mundo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. No te pueden tocar si no hay una autorización de parte del Señor para que te toquen. Por tanto, hermanos amados, qué terrible es cuando dice alguien: no es que me hicieron hechicería, no es que me mandaron un brujo, no es que me mandaron un agorero, me tiraron excremento en mi casa, me tiraron ahí un muñeco de vudú. Hermanos, obras de las tinieblas, obras de hechicería, obras, hermanos amados, de las tinieblas, de santería, que son herramientas arcaicas de las tinieblas. Porque mire, algo que yo he oído fuerte en estos días es: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
No hay poder, hermanos amados, más grande que el poder de nuestro Señor. No hay mensaje de las tinieblas que tenga mayor poder que el mensaje de la palabra del Señor. Este hombre que tenía, hermano, confundida a toda la gente, decían: vengan a ver el gran poder de Dios. Era un poder mentiroso, hechicero, diabólico. Pero cuando él se encontró con el verdadero poder de Dios, él no pudo mantenerse en pie. Quiero decirte de parte del Señor, no vas a claudicar por ninguna amenaza de las tinieblas. Eso quisieron hacer también los mensajeros asirios con el rey Ezequiel. Le gritaban desde el muro: no vas a ser libre de nuestro ataque, de nuestra opresión. No te va a poder librar el Dios tuyo de lo que hizo este rey con nosotros. Mensajes, hermanos amados, de confusión, de engaño en contra del rey Ezequiel. No recuerdo si eran los asirios o los babilónicos, pero uno mandaban estos mensajes. Y miren lo que hace, hermanos amados, Ezequiel. Le decía a la gente: no escuchen esos mensajes. Nuestro Dios nos va a ayudar. Nuestro Dios nos va a defender. Oh, ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es poderoso en batalla. Escúcheme bien, iglesia. Aunque tinieblas cubran la tierra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, se levantará el Señor. Hermanos amados, aunque estemos caminando por tiempos peligrosos, aunque estemos transitando por leyes diabólicas, aunque estemos caminando en una influencia espiritual del sistema del anticristo, caminando bajo un ambiente de impiedad, de iniquidad, de engaño, de inmoralidad y de indecencia, quiero decirte de parte del Señor que las tinieblas no tienen poder sobre tu vida. Y conforme la luz que tú cargues va a ser el nivel de confrontación que tú tengas. La Biblia nos enseña que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. La luz resplandece en medio de las tinieblas. La luz hace camino en medio de las tinieblas. Miren lo que hacía el resplandor de fuego en el desierto. La columna de fuego abría camino en medio de las tinieblas. Oh, vengo a decirte de parte del Señor que no hay amenaza de las tinieblas que te pueda derribar, que te pueda atormentar, que te pueda hacer temer. No, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene la sangre de Cristo. La iglesia tiene la palabra del Dios creador. La iglesia tiene el Paracletos, el Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder de la alianza, de un pacto legítimo hecho en la cruz del Calvario. La iglesia tiene el poder del testimonio. La iglesia tiene el poder de las rodillas, de la oración, de la intercesión. La iglesia tiene el poder de la declaración verdadera basada en la palabra. La iglesia tiene el poder, hermanos amados, que Dios le ha conferido para el tiempo final. Oh, la iglesia no camina con una sabiduría humana. La iglesia camina en el poder del Señor. Hoy más que nunca la iglesia debe entender que no está cimentada bajo la sabiduría humana ni bajo la doctrina de hombre alguno, sino que la iglesia tiene una convocatoria, una santa convocatoria, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te sacó de las tinieblas, Dios me sacó de las tinieblas para ir a anunciar a las tinieblas la luz admirable
admirable que ha sido derramada sobre nosotros. Cristo es luz y nosotros debemos ser luz, hermanos amados. Aunque en este tiempo la palabra santidad cause tirria, aunque en este tiempo la palabra consagración le moleste a mucha gente, aunque en este tiempo la palabra pureza y dedicación a Dios a mucha gente le moleste, es tiempo de definición para poder decirle al Señor: Señor, yo estoy contigo. Y aunque venga la manifestación como la que vino Elías, hermano, que esa palabra del mensajero de Jezabel causaron un trastoque en los traumas del alma de Elías, que él se ocultó, él tuvo miedo porque había nadie de su alma que estaba en trauma, en trastoque, y que no habían sido resueltas, y fue tanta la amenaza que tuvo miedo. Pero mira, el rey Ezequiel fue al templo, presentó las cartas de los mensajeros que venían, hermano amado, a causarle temor, a infundirle miedo. Y mire lo que ocurrió, que este rey le dijo: mira, Señor, lo que dicen de ti. Es decir, Ezequiel le dijo: cuando vienen contra mí, vienen contra el Dios al cual yo sirvo. Y cuando vengan contra ti, van a venir en contra del Dios al cual tú sirves. Entonces, quien se meta contigo, se mete también con tu Dios. Quien se mete conmigo, se mete con el Dios al cual yo soy, a quien le pertenezco y a quien sirvo. Entonces dice la Escritura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Forjada contra ti es que en las tinieblas hay armas forjadas en contra de nosotros. Tu cabeza tiene precio, mi cabeza tiene precio. Es por tan, hermano, muy importante que debemos orar los unos por los otros. Nosotros orar por la iglesia orar por sus pastores, la iglesia orar en este tiempo final con mayor incremento por sus pastores, porque el diseño de las tinieblas es: herirás al pastor y las ovejas serán dispersas. Lo que buscan ahora las tinieblas es herir pastores para dañar el rebaño, para apartar el rebaño, para diluir el rebaño. Entonces, más que nunca debemos estar apercibidos del tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo batallas, hermanos amados, terribles. Batallas, hermanos amados, que son una guerra sin cuartel. Van a intentar derribar a la iglesia de Cristo según lo que ellos piensan. Pero no es la primera vez a lo largo de la historia. No es la primera vez a lo largo de la historia. Muchos imperios se levantaron para tratar de matar al pueblo del Señor. Hubo persecución durante siglos. Hubo matanzas, escarnios. Hubo guerras. Hubieron, hermano amado, atrocidades. Pero la iglesia de Cristo sigue en pie. Y la iglesia de Cristo va a seguir en pie. Y tú y yo hemos sido reservados para este tiempo final. Entonces, ya te he predicado 1 hora, no menos, te he predicado creo que 1 hora, sin contar los minutos que estuve saludándote. Pero quiero ir cerrando. Mire este mensajero de Satanás, qué tremendo. Un mensajero de Satanás. 2 Corintios 12, verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Otra versión dice un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Mire qué tremendo es esto, para que no me enaltezca. Yo miraba, hermanos amados, esto. Qué tremendo, hermanos amados. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, estaba orando a Dios para que Dios le quitara este aguijón. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y dice la Biblia que le pidió 3 veces al Señor que le quitara, y rogando que le quitara. Mas Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí Pablo logra identificar cuál era el tipo de problema que él tenía. Pablo no estaba casado. Pablo
trabajaba con sus manos. Pablo tenía pasión. Pablo tenía una herencia, hermanos amados, intelectual no menor. Pablo dominaba idiomas. Pablo tenía una revelación profunda de la Biblia y tenía también la forma de poder entender por la guía del Espíritu Santo y explicar. Pablo tenía un adiestramiento terrible, tenía un envío, una confirmación, tenía un llamado apostólico, magisterial, evangelístico, pastoral, hermanos amados, profético. Tenía una herencia, hermanos amados, tan grande como ministro. 14 cartas apostólicas escribió, hermanos amados, y quizás sin número de historias que no quedaron registradas de este gran hombre de Dios. Pero mire qué tremendo es que él menciona y dice, para impedir que me enalteciera, para impedir que la grandeza de las revelaciones me hicieran ponerme orgulloso, altivo, al parecer algo que lo tenía al límite, para que no se sintiera superior a nadie, parecer ser que era algo que lo mantenía dependiendo o necesitado del Señor. Qué tremendo es poder vernos como gente necesitada del Señor. Qué tremendo es poder vernos como gente que necesita la ayuda del Señor sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Pareciera ser que esta situación lo mantenía a Pablo como un hombre suplicante. No era que Pablo se entregara a esto. No era que él venía y se entregara a esta debilidad que él podía tener de acuerdo a lo que le dice el Señor. Más bien él luchaba, pero tenía la conciencia que mientras tuviera cosas por vencer, no podía engrandecerse de nada. Por eso él decía, de nada me voy a gloriar. A la verdad yo he trabajado más que muchos, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Pablo enseña y él dice, hermanos amados, que siendo libre se hizo esclavo. Pablo nos enseña, hermanos amados, que él veía una miseria aún en su propio cuerpo y él decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Tengo una batalla entre el espíritu y la carne. Pablo lo dice. Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar? Y fuera de la analogía, ¿verdad?, de la historia del cristianismo, que en la cárcel lo engrillaban a un muerto y por eso él hacía la alegoría de quién me va a librar de este cuerpo de muerte. Pero fuera de esa alegoría, él estaba hablando de un mensaje espiritual, de algo que batallaba con él mismo. Y él decía, bueno, como yo tengo esta situación en mi vida que no logro del todo vencerla y yo ruego que Dios me ayude, este es el mensajero de Satanás. Esto es lo permitido de Dios para que me mantenga a raya, para que me mantenga con límite. Y no es que me tenga que entregar a esto, sino que voy a estar suplicando, orando, rogando, gimiendo para poder terminar esta situación. Pero mientras esté en este cuerpo mortal, tendré que lidiar con situaciones. Es por eso que me voy a gloriar mejor en la cruz de Cristo, porque cuando soy débil, entonces verdaderamente soy fuerte. Porque la cruz, hermanos, es figura de vergüenza, porque la cruz es figura de sentencia a los delitos, pero la cruz es figura de aquel que cargó nuestros pecados. Entonces, hermanos amados, es tan importante entender que no es nuestras fuerzas, que el mensajero de Satanás se ha mandado y se mandará como una permisividad de Dios para mantenernos a raya. El mensajero de Satanás, según la ilustración de Pablo, era un aguijón en la carne. Era algo que venía a recordarle a él que debía ser dependiente de Dios y que no debía sentirse superior, orgulloso, enaltecerse. Hermano, es que esto a mí me llama la atención. Pastores que se enorgullecen por la locuacidad que tienen, por lo locuaz que son, o por los dones que tienen. Ministros que Dios me ocupa en esto, Dios me ocupa en esto. O ministros que se ufanan de las cosas que le han sido añadidas.
tanto en el mundo espiritual con lo natural, y se ufanan y se enorgullecen y se vuelven altivos como si eso fuera de ellos. Hermano, todo es de Dios. A Dios sea la gloria. Por eso cuando cantamos esta canción, ¿cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha perdonado. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. ¿Tendrás en qué gloriarte tú si no en la cruz de Cristo? ¿Será que este mensajero puede llegar a tu vida porque tienes cosas que de repente tú no has vencido y aún así te sientes mayor que tu hermano? ¿O te sientes tú con la autoridad de apuntar a tu hermano cuando comete un error, cuando falla, cuando tienes tú tejado de vidrio, cuando tienes pie de barro y con mucha liviandad vienes a apuntar a aquel que está batallando con una debilidad, aquel que cometió un error, aquel que cometió una falta? ¿Quién eres tú, hermano, para poder enjuiciar a aquel que está batallando con una debilidad? Nunca, nunca, nunca opines de alguien que está siendo probado, porque tú no sabes si Dios está tratando con él, si Dios está tratando con su corazón, con su familia, con su alma. Roguemos misericordia a Dios por aquel que está en este proceso, en este avance. Recordemos que hay distintos tipos de mensajeros. Hay mensajeros de engaños, ya expliqué para quiénes son. Hay mensajeros crueles, ya expliqué para quiénes son. El mensajero de engaño, para aquel que no amó la verdad. El mensajero cruel, para aquel que camina en rebelión. Y el mensajero de Satanás, que recibe el aguijón para mantenerlo al límite cuando hay cosas en su vida que quieren salirse de la dependencia y de la humildad al Señor. Ay, hermanos amados, que Dios, nuestro buen Dios, nos ayude. Mire, me quedé con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, muchas, pero yo ya le entregué bastante para que usted pudiera masticar, comer, digerir, aprender. Y mi anhelo, verdad, es que usted pueda ahí masticar, aprender de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude a amar la verdad. Dios nos ayude a ser libres de toda rebelión. Y Dios nos ayude a mantenernos siempre con humildad, como gente dependiente, como gente humilde, como gente que reconoce sus infinitas limitancias, para que nunca nos sintamos, verdad, con orgullo en nuestros corazones, pensando, creyendo que somos algo que no somos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esta palabra, Señor, que ha sido exhortada y entregada a tu pueblo y a tus hijos. Sea guardada en el corazón como un clavo bien hincado, para que no se pierda esta porción de enseñanza. Sea sembrada, sea sellada, sin que falte nada. En el nombre bendito y poderoso del Señor. Amén y amén.